Hola, nosotros somos el equipo de exposición número 2 de la asignatura Traumatología y Ortopedia con el doctor Amaury Sabatino y te invitamos a escuchar este audiovisual sobre la escoliosis y las deformidades del pie. Nuestros objetivos son que conozcas el manejo inicial y las distintas modalidades de tratamiento de los diversos tipos de escoliosis y las principales anomalías congénitas del pie, así como su diagnóstico y tratamiento inicial. Mi nombre es Altagracia Toribio y te presentaré el tópico sobre la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis no es más que una deformidad tridimensional de la columna originada por múltiples causas. Puede afectar cualquier área de la columna desde el nivel cervical hasta la pelvis. Esta patología afecta al 2% de la población. Es más frecuente en mujeres, pero los casos más graves se presentan en hombres. Puede presentarse desde una etapa infantil hasta la adultez, siendo la escoliosis idiopática del adolescente la más frecuente y benigna en cuanto a su curso. Es importante distinguir el tipo de escoliosis. Tenemos la escoliosis no estructural o funcional, que es aquella que no presenta rotación vertebral y suele ser postural, antiálgica o la expresión de patología fuera de la columna, como por ejemplo asimetría de miembros inferiores. Y en segundo lugar tenemos la escoliosis estructural o verdadera. Aquí la columna presenta desviación lateral y rotacional y esto explica la presencia de jivas costales en la columna dorsal. Este tipo se puede clasificar en 4 grandes grupos que te mostraré a continuación. Dentro de la escoliosis verdadera tenemos la idiopática, que puede ir desde una etapa infantil hasta presentarse en la edad adulta, la neuromuscular, la cual puede tener causas neuropáticas como miopáticas, la congénita asociada a malformaciones y las sindrómicas asociadas a otras alteraciones orgánicas. Los aspectos clínicos más importantes a revisar en un paciente con escoliosis son la edad de presentación, ya que una escoliosis después de los 10 años nos hace pensar en una escoliosis idiopática del adolescente en comparación a una escoliosis diagnosticada antes del año de vida, donde se debe descartar patología de mayor gravedad. Los antecedentes familiares, buscando una predisposición genética como displasia del desarrollo de cadera o el pie bot. Antecedentes generales, ya que es muy común que estos pacientes presenten varias comorbilidades. Retraso en el desarrollo psicomotor que predispone a escoliosis neuromuscular o escoliosis asociadas a otros síndromes, los antecedentes perinatales, los síntomas asociados, ya que la escoliosis idiopática es generalmente asintomática, la menarquia que denota un menor potencial de crecimiento y los tratamientos previos usados en la escoliosis. El examen físico se basa principalmente en la inspección y el examen neurológico. Este es una herramienta crucial para poder orientar la sospecha diagnóstica y en el mismo debemos valorar la asimetría de hombros, clavícula, pliegues, triángulo del talle, pelvis o extremidades. Debemos buscar manchas café en la piel, ya que esto sería subjetivo de neurofibromatosis. Asimismo, el exceso de piel o laxitud articular, que estaría relacionado con Ehlers-Danlos. Estigmas cutáneos como parche piloso o hemangiomas. Debemos realizar el test de Adams, ya que este evidencia la deformidad axial, exacerbando la rotación costal, provocando una jiba costal al flecar el tronco. Y también debemos evaluar el balance espinal macroscópico en los planos coronal y sagital. Ante la presencia en el examen físico de signos sugerentes de escoliosis, el estudio debe iniciarse con una radiografía de columna total anteroposterior y lateral de pie.
La primera labor es confirmar el diagnóstico mediante el método de Cobb y además descartar destrucción vertebral, infección, tumor o hemivértebras. Debemos tener en cuenta que el método de Cobb se considera dentro de la normalidad cuando este es menor a 10 grados. Otro aspecto que debemos valorar es evaluar la maduración ósea a través del signo de Reiser, que consiste en la osificación de la apófisis de la cresta ilíaca, que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterosuperior. Esto se correlaciona con el potencial de crecimiento, es decir, a mayor potencial de crecimiento, mayor riesgo de deformidad progresiva. Este va desde un grado 0 hasta un grado 5, siendo el grado 0 ningún signo de osificación, lo que representaría máximo potencial, y el grado 5 representa la fusión de la apófisis con el ala ilíaca, y este es un mínimo potencial. La escoliosis idiopática del adolescente es el tipo de escoliosis más frecuente, representando cerca del 80% de los casos en la práctica clínica, habitualmente asociado a un componente hereditario. Las mujeres presentan la mayor prevalencia, generalmente tiene un curso benigno y solo el 4% de los pacientes requiere tratamiento. Raramente se presenta con dolor, a menudo son los familiares quienes notan la asimetría en los hombros, la caja torácica, la cintura o la pelvis, siendo el principal motivo de consulta. Por definición, la escoliosis idiopática del adolescente es un diagnóstico de exclusión y para realizarlo se requieren los siguientes criterios: ser mayor de 10 años, una curvatura de la columna con un ángulo de Cobb mayor de 10 grados y la exclusión de otras etiologías. El tratamiento depende del grado de curvatura y la maduración esquelética. Básicamente existen 3 opciones de tratamiento que consisten en observación, corsé o cirugía. La escoliosis congénita está determinada por deformaciones vertebrales congénitas. Habitualmente se asocia a malformaciones congénitas en otros órganos como cardíacos, genitourinarios y neurológicos. Representa el 15% de las escoliosis. Es causada por defectos de formación como hemivértebras de segmentación con barras o mixtas. La combinación que se asocia a mayor progresión es la de una hemivértebra con barra contralateral. Su tratamiento con órtesis no tiene buenos resultados y requieren cirugía correctiva precoz. La escoliosis neuromuscular es la deformación espinal secundaria a una enfermedad neuromuscular. Son clasificadas en neuropáticas o miopáticas dependiendo en qué fase de la cadena neuromuscular son afectadas. Por ello, la gravedad de una deformidad dependerá del compromiso neuromuscular que la enfermedad tenga. La calidad de vida de los pacientes con enfermedades neuromusculares puede empeorar enormemente con el desarrollo de la escoliosis. Estos casos desarrollan clásicamente una larga curva en C que dificulta sentarse y mantener el equilibrio. Muchos de estos pacientes toleran mal los corsés, especialmente si no tienen una buena sensibilidad. Su tratamiento depende de la enfermedad de base y debe ser evaluado caso a caso. Saludos cordiales a todos los que continúan viendo este audiovisual. Soy Sandy Torres y les estaré hablando acerca de las deformidades del pie sambo, metatarso varo, pie hendido y malformaciones de los dedos, donde se incluirá la sindactilia, polidactilia, entre otros. El pie sambo, denominado también equinovaro congénito o talipes equinovaro, es una deformidad compleja de la extremidad inferior que afecta a los 3 planos del pie y se caracteriza por presentar equinismo, que significa cortación del tendón de Aquiles, varo del retropié, aducto del antepié y cabo. Junto con la displasia de cadera y la escoliosis, representa una de las deformidades ortopédicas más frecuentes
en la patología ortopédica infantil. En su epidemiología tiene una incidencia variable según las razas y los criterios de inclusión, pues suelen tratarse de estadísticas hospitalarias. En raza blanca va de 1 a 1,2 casos por cada 1.000 recién nacidos. Ya en el África y en Polinesia se estima en 6,8 casos por cada 1.000 recién nacidos. Tiene una predominancia en el varón con una relación de 3:1 y la mayoría de los casos son bilaterales. Se habla incluso de que puede llegar a un 50% de los casos. La etiopatogenia es desconocida, por lo que su existencia se atribuye a una serie de factores que parcialmente o en conjunción explican en parte la causalidad de esta patología, y dentro de ellos se incluyen los factores medioambientales o mecánicos, los factores hereditarios o genéticos y otras teorías como son la asociación con enfermedades neuromusculares. Dentro de los factores medioambientales o mecánicos, estos se refieren fundamentalmente al aumento de la presión intrauterina. No obstante, considerando que el pie sambo aparece durante un periodo muy precoz del desarrollo, cuando el feto es muy pequeño, es difícil que éste tenga problema de espacio. Dentro de los factores genéticos o hereditarios, podría ser una herencia dominante ligada al sexo, recesiva o poligénica. El parentesco de primer grado con un familiar afecto de pie sambo aumenta hasta 30 veces respecto a la población general en riesgo de presentarlo. El hermano de un niño con pie sambo presenta un riesgo de un 2 a un 4% de probabilidad de padecer la deformidad. Hasta ahora, el estudio de diferentes genes no ha podido demostrar ninguna mutación en pacientes con pie sambo, un hecho que, de ser cierto, podría servir como un tratamiento específico preventivo. Otras de las teorías que ha dado mucho del que hablar es la asociación con enfermedades neuromusculares. Se ha asociado frecuentemente el pie sambo con trastornos neuromusculares congénitos como son el mielomeningocele, la artrogriposis múltiple o la parálisis cerebral, o bien con miopatías congénitas, que ha sugerido la existencia de un factor neurógeno que facilite su aparición. También se ha vinculado a una detención del desarrollo final de la denominada fase peronea en la morfogénesis del pie, es decir, a la 7ª semana o al inicio de la fase tibial. También se ha sugerido la presencia de algún patógeno que pueda provocar esta situación. La etiopatogenia es desconocida, por lo que su existencia se atribuye a una serie de factores que, al hablar de la anatomía patológica, vamos a presenciar aquí dos tipos de alteraciones osteoarticulares y alteraciones musculotendinosas. En las alteraciones osteoarticulares, todas las estructuras óseas articulares están desplazadas y con alteración de la forma y el tamaño en el pie sambo. Ejemplo de ellos es que el astrágalo está en flexión plantar, aplanado y acuñado. Ya al hablar de las alteraciones musculotendinosas, las alteraciones descritas en la posición de los huesos del pie se encuentran fijadas por el acortamiento y la retracción de las partes blandas, dígase músculos, tendones, ligamento, fascia y piel. Un aspecto importante a destacar aquí es que algunos estudios histopatológicos han encontrado alteraciones en la microestructura de las fibras musculares con aumento de las fibras tipo 1. A nivel molecular, los tejidos en el pie sambo tienen las mismas características observadas en otras afecciones, tales como la
matosis plantar, es decir, vamos a observar aquí la existencia del mediador beta-catenin, que es un regulador que se activa en procesos fibroproliferativos. El pie sambo tiene una importancia tal muy grande porque puede producir al cabo de los años secuelas psicológicas en la persona que padece de pie sambo. Ese niño que en su infancia no tuvo problema de rechazos porque los niños en su escuela lo aceptaban tal y como era, por su diferencia, ya cuando llega a la pubertad, que empieza a enamorarse de la jovencita y demás, tiende a ser sometido a bullying. Y ahí viene la secuela psicológica. Por tanto, se han creado muchísimos grupos para el estudio del pie sambo, y uno de ellos es el Grupo Internacional sobre el Pie Sambo, que tiene una clasificación para el mismo, tanto para el tratamiento como para el seguimiento. Ya para su clasificación básicamente clínica, la más utilizada es la clasificación de Staheli, que establece 5 grupos. El primer grupo, la primera clasificación, es el pie sambo no tratado, es decir, pies que nunca han sido corregidos. En la clasificación número 2 está el pie sambo recidivado, que es aquel donde si algún componente de la deformidad recidiva tras una corrección completa, es decir, se hizo una corrección completa, pero uno de los componentes, dígase la parte de cabo, retropié, pues recidiva. En la clasificación número 3 es el pie sambo complejo, en los que el tratamiento convencional no tiene no se obtiene mejoría de la deformidad y es preciso cambiar el protocolo. En la clasificación número 4 está el pie sambo resistente, donde si se trata de pies muy rígidos que no responden a la manipulación y a la corrección con yeso. Y por último está el pie sambo sindrómico, que es aquel que está asociado a otras deformidades, tales como la artrogriposis o el mielomeningocele. En la exploración clínica debemos nosotros realizar una anamnesis que incluya la historia familiar. Luego de esto procedemos a la exploración física, donde va a incluir el examen de la cabeza, el cuello y la columna vertebral. Una vez realizado esta parte, pues procedemos nosotros a evaluar la parte neurológica y la movilidad del tronco y las extremidades. Debemos descartar procesos que cursen con rigidez generalizada, dígase de manos, cadera, rodillas, como es el caso de la artrogriposis. La exploración del pie debe comprender el estudio de su morfología, comprobación de la existencia o ausencia de pliegues en el tobillo y la piel, valoración del grado de irreductibilidad del pie. Se exploran sucesivamente los componentes de aducción, cabo y varo, supinación y por último el equinismo. También se anotará la movilidad astrágalo-escafoidea y de la articulación subastragalina, palpando la parte externa de la cabeza del astrágalo y la tuberosidad anterior del calcáneo. En la exploración radiológica, esta en el neonato y el lactante no es importante, dado que en el primer año de vida solamente están osificados el astrágalo y el calcáneo y los metatarsianos. Importante destacar que el escafoides, que es el hueso que representa mayor desplazamiento en el pie sambo, no aparece hasta los 3 o 4 años de edad, pero decir que la exploración radiológica será ya la parte definitiva, así como la reducción, para poder diagnosticar de manera efectiva y tratar. Se van a realizar 2 tipos de proyecciones, que es la dorsoplantar en carga, con la finalidad de valorar el ángulo de divergencia, y la proyección lateral en flexión plantar y dorsal.
Al hablar del tratamiento del pie sambo, es importante destacar que de todas las patologías congénitas del pie que vamos a seguir desarrollando, la única que se diagnostica al momento del nacimiento y que debe ser tratada de manera inmediata es el pie sambo. El objetivo entonces es que el objetivo del tratamiento es que el paciente tenga un pie plantigrado y sin dolor, y para ello deberán corregirse todos los componentes de la deformidad. Contamos nosotros con un tratamiento conservador donde ya mencionaba Hipócrates algunas técnicas de manipulaciones, y una de las más utilizadas es la técnica de Ponseti, y finalmente el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Bueno, estos pacientitos deben ser tratados dentro de los primeros 3 días luego del nacimiento. Es una situación que debe ser corregida de manera inmediata. ¿Y qué es lo que se hace en el tratamiento conservador? Pues se empieza con manipulaciones, dándole masajitos en el pie al niño para que vaya abriendo y se vayan corrigiendo varios de los componentes del pie sambo. Se van a colocar un yeso, se coloca un yeso que va más allá de la rodilla, y se le dice a la madre o al tutor que a la semana vuelve y lleve al niño o a la niña para ponerle otro yeso. ¿Por qué? Bueno, porque en las primeras semanas el niño tiene un crecimiento muy rápido, entonces el yeso se va a desajustar y va a quedar flojo. Por tanto, debemos volver a poner un nuevo yeso. Este es un tratamiento que va a durar aproximadamente 4 o 5 años. Ya esos niños que no han sido sometidos a tratamiento de reducción, pues esos van a ser lo que van a llegar ya en una etapa tardía de la vida a los consultorios, y pues se va a tener que proceder a un tratamiento quirúrgico, así como también aquellos niños que han sido sometidos a tratamiento conservador pero que no han tenido resultado, pues se sometan a un tratamiento quirúrgico, que no es más que tratar de corregir mediante cincel y martillo, pero no es una corrección completa, sino más o menos se trata de atenuar la deformidad. El metatarso varo es otra deformidad del pie que consiste en aducción del antepié en relación con el medio y el retropié. Es muy frecuente, generalmente bilateral, con o sin componente de supinación. A veces se trata de una deformidad residual de un pie sambo no corregido totalmente, en cuyo caso suele ser rígido. El borde externo del pie es convexo, tal como ven en la imagen, con un claro resalte de la base del quinto metatarsiano, y en las deformidades graves puede apreciarse un surco o resalte cutáneo vertical en la zona media del borde interno del pie. Este debe distinguirse del varo dinámico del primer metatarsiano. La deformidad generalmente es flexible, por lo que el tratamiento será ortopédico hasta los 6 a 12 meses, con correcciones y yesos progresivos. Una de las deformidades del pie que llama mucho la atención al ojo humano es el pie hendido, también denominado entenaza o pinza de langosta. Esta es una deformidad de ectrodactilia caracterizada por la ausencia de 2 o 3 radios digitales centrales. Se trata de una malformación muy rara, suele ser bilateral, se hereda por un rasgo autosómico o dominante con penetración incompleta. A veces aparece con manos de langosta, paladar y labios hendidos, polidactilia y sindactilia. La corrección quirúrgica para facilitar el uso de calzado se realizará cuando el niño tenga de 1 a 2 años de edad.
Al hablar nosotros de las malformaciones de los dedos, que era otro de los componentes del tema, vamos a destacar la presencia del hallux varus congénito, que es una deformidad en la que el dedo gordo está angulado medialmente en la articulación metatarso-falángica. Debe diferenciarse del metatarsus primus varus, que es un componente del hallux valgus, en el que la metatarso-falángica no está deformada. Generalmente unilateral, corto y grueso, puede presentarse unido a otras deformidades como son falanges y o metatarsianos accesorios, entre otros. Se origina por la existencia de dos dedos gordos en el útero, de los que el medial o accesorio no se desarrolla. Entonces el dedo fallido, provisto de la banda fibrosa, va a actuar como un tensor que progresivamente desvía el dedo desarrollado hacia el varo. Los procedimientos quirúrgicos más eficaces son el de Framer y el de Kelikian. Otra deformidad de los dedos es la polidactilia. Los dedos supernumerarios son frecuentes en el pie y pueden aparecer aisladamente o formando parte de un síndrome malformativo genético. Su incidencia es de 2 casos por cada 1000 nacidos vivos y en el 30% de los casos existen antecedentes familiares. Dentro de su clasificación, esta va a ser debido a su localización y tenemos 3 tipos: preaxial, que se dan en el dedo gordo, central en los dedos medios y postaxial en el quinto dedo. Generalmente son postaxiales y el tratamiento va a consistir en la exéresis del dedo accesorio. Otra malformación de los dedos y que merece especial mención, aunque rara, es la macrodactilia. El gigantismo de uno o más dedos del pie es una deformidad rara y suele asociarse a neurofibromatosis y hemangiomatosis. El tratamiento se dirigirá a obtener un pie apto para el calzado, por lo que se realizarán técnicas de adelgazamiento unidas a ostectomía o epifisiodéresis. A diferencia de la macrodactilia, la sindactilia sí es una deformidad relativamente frecuente de los dedos del pie, pero rara vez interfiere en su función. Vamos a distinguir 2 variantes, que es la cingosindactilia y la polisindactilia. La cingosindactilia, esta puede ser completa o incompleta y suele localizarse entre el segundo y el tercer dedo, como ven en la imagen. Esta rara vez origina problemas y no requiere tratamiento. La polisindactilia suele añadirse a la duplicación del quinto dedo y puede existir sindactilia entre los dedos duplicados, siempre y cuando la polisindactilia presente problemas para el calzado. La persona debe someterse a un tratamiento quirúrgico, que sería la exéresis del dedo ya hacia el año de edad. Buenas tardes, maestro y compañeros. En el día de hoy voy a estar abordando unos temas sumamente importantes, como son el pie plano, pie cabo y pie talovalgo. En primera instancia hablaremos del pie plano. Esto no es más y se refiere a la disminución o a la desaparición del arco medial de la bóveda plantar. Como pueden ver en la imagen, este pie vulgarmente se le llama pie sin puente. En cuanto a sus posibles etiologías, sabemos que este puede ser por múltiples causas. En primera instancia tenemos por alteraciones óseas, como pueden ser malformaciones congénitas, por secuelas traumáticas, secundario a enfermedades óseas, o el pie neurótico, que es un diagnóstico diferencial del mismo. Por alteraciones cápsulo-ligamentosas, como puede ser el laxo infantil, y también por alteraciones neuromusculares, como pueden ser retracción del tendón de Aquiles, disfunción del músculo tibial posterior y el pie paralítico.
Dentro de sus formas clínicas podemos destacar el pie plano astrálago vertical congénito, el pie plano laxo infantil, tenemos el pie plano por disfunción del músculo tibial posterior y el pie plano secundario a otras afecciones óseas. De acuerdo, ahora hablaremos del pie cabo. El pie cabo ha sido calificado como una trampa ortopédica. Se define como genéricamente como un pie con una bóveda plantar aumentada, a diferencia de lo que vimos en el pie plano. En cuanto a su etiología o etiopatogenia, se distinguen los siguientes mecanismos de producción. Tenemos pie cabo esencial o idiopático, pie cabo secundario, que puede ser congénito, postraumáticos y enfermedades neuromusculares. Otras causas pueden ser infección, fibrosis plantar, postraumático, síndrome compartimental, entre otras causas. En los tipos de deformidad que vamos a encontrar tenemos el pie cabo simple, el pie cabo varo, el pie calcáneo valgo, el pie cabo equino y el pie cabo congénito. En cuanto a la exploración, se va a comenzar con una anamnesis neonatal en la que se descartará que existan antecedentes familiares, especialmente de CHMT o otras afecciones neurológicas. Actualmente se desconocen más de 50 enfermedades neurobiológicas y endócrinas que causan los pies cabos. Se explorará la columna buscando si hay escoliosis, malformaciones, la cadera si hay displasia o si hay marcha. Puede ser normal en los casos de los pies cabos esenciales, pero suelen aparecer una inversión de las fases debido al equinismo que, unida a la ya citada sobrelevación de las rodillas, determinará la típica marcha de pichón. También es propiamente dicha la exploración del pie. Comenzará con la observación sobre los podoscopios, que permitirá ver la alineación del talón y las características de la huella plantar. Y también la clínica se centra en la alteración de la marcha y la inestabilidad de la carrera, la fase del pie rígido y luego por estructuración de la deformidad ósea. Bien, ahora abordaremos acerca del tratamiento. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser de dos tipos, puede ser ortopédico y puede ser quirúrgico. El ortopédico va a estar encaminado o combinado con varios métodos, como son el calzado, la ortesis plantar, la rehabilitación, y se va a basar en otros métodos de tipo podológico para evitar la aparición de durezas y callosidades que puedan contribuir a la aparición de úlceras plantares. También tenemos el tratamiento quirúrgico, y en este es imposible generalizar un tratamiento quirúrgico del pie cabo porque no existe un pie cabo típico, pues la edad, la etiología y la clínica son factores que deben de tomarse en cuenta al momento de hacer una indicación quirúrgica. Es por esto que van a existir diferentes métodos y que se van a emplear dependiendo de las características individuales del paciente. Pues ya culminando con la ponencia, pues ya hablaríamos cortitamente de lo que es el pie talovalgo. Esto no es más que una deformidad en dorsiflexión y eversión de todo el pie. Se trata de una deformidad postural benigna debido a la contracción de las partes blandas del dorso y de la parte externa del pie. En casos graves, como pueden ver en la imagen, el dorso del pie puede tocar la cara anterior de la pierna. Es algo muy característico y pueden verlo muy bien en la imagen. Por eso es importante que conozcamos bien cada aspecto de estos tipos de pies para cuando nos toque identificarlo, pues darle un tratamiento oportuno. Sin más que agregar, muchísimas gracias.